esta computadora. Bueno, igual esto que les contaba no le importaba al que viera después la clase, porque es una cuestión más de charlar, bla. Yo lo ayudé a traducir esta presentación y a modo de homenaje a mi maestro en estadística, Félix Franco, les voy a dar distribución normal como yo la aprendí, ¿de acuerdo? Con algunas cuestiones que ustedes ya han visto antes. Y van a ver que hay cuestiones que nosotros no nos va a importar, y ustedes se van a dar cuenta que no nos va a importar porque son herramientas superadoras las que tenemos nosotros. Pero está bueno que sepan que existen. Bueno, entonces, ¿qué vamos a aprender hoy? Objetivo de aprendizaje, esto muy del libro de Berenson. Vamos a calcular probabilidades utilizando la distribución normal, ¿sí? Una variable aleatoria hace una distribución normal. Vamos a calcular probabilidades eh, bueno, cuál es la probabilidad de que un determinado valor ocurra, ¿no? de que se acumule hasta un determinado valor, la distribución normal, y también los problemas inversos de tabla, es decir, dada una determinada acumulación de probabilidad, cuál es el valor que acumula dicha probabilidad conocida. Después vamos a ver algo bastante interesante, que esto se usa muchísimo en todo lo que es estadística avanzada, que es verificar gráficamente si los datos observados siguen una ley normal. Y después vamos a ver muy por arriba la distribución uniforme, muy por arriba distribución uniforme, muy por arriba distribución exponencial, como para que ustedes sepan que existen y por lo menos si tienen que estudiarla en materias posteriores, sobre todo los que estudien actuarios, la distribución exponencial se usa mucho, como inversa a la distribución de Poisson, por lo menos tengan un lugar en donde puedan empezar a ver ese tema. Y algo que, ya les digo, quedó total y absolutamente en desuso, utilizar la distribución normal para aproximar la distribución binomial. Es decir, nosotros con distribución binomial nos enfrentábamos antes a un problema, es que las tablas llegaban hasta un determinado n, ¿sí? Es decir, yo podía con tablas saber cuál era la distribución de una variable aleatoria de un proceso de Bernoulli, pero que aceptaba hasta, supónganse, 20 repeticiones. Ahora, ¿qué pasaba si ese proceso de Bernoulli se repetía 50, 60, 100, 200 veces? Bueno, yo no tenía forma de calcular la probabilidad de dicha variable aleatoria, las puntuales o las acumuladas, porque básicamente la tabla llegaba hasta el n igual 20. Entonces, como ustedes ven que la distribución binomial, de hecho, ahora conectamos el probability distribution y lo vemos, la distribución binomial es simétrica con respecto a su media, se asemeja bastante a una distribución normal cuando yo aumento el tamaño de n, ¿sí? Cuando yo aumento la cantidad de repeticiones en el proceso de Bernoulli. Esperen que quiero sacar... Ah, me voy a romper la uña. Bueno. Quería sacar el pendonchito del mouse inalámbrico y es una compu nueva y el USB está como muy... Ah, acá está, lo saqué. Acá, ven, lo saqué. Porque quería conectar el cable USB para después conectar el celular para el Probability Distribution. Todo muy cheto, como ustedes verán. Bueno, entonces, lo que vamos a ver son esos temas, y vamos a estar más o menos 1h20, hasta las 7 menos cuarto, calculo yo. Vamos a ir punteando porque distribución normal ustedes ya, básicamente lo que tenían que saber ya lo vimos y están los apuntes de Aldana, pero algunas cuestiones que no están las vamos a poder ver de acá, ¿sí? Primero y principal. Así presenta Berenson las principales distribuciones de probabilidad. En el capítulo 5 presenta las distribuciones discretas, en el capítulo 6 presenta las distribuciones continuas, ¿de acuerdo? Estrictamente hablando, la hipergeométrica, no sé si está en el libro de Berenson, la verdad que no me acuerdo, sí está binomial de Poisson, y las distribuciones continuas sí está normal, uniforme, exponencial, en el libro sí, me acuerdo porque yo cuando lo aprendí lo estudié de ahí. Ahora, Berenson empieza definiendo, Berenson no tiene un capítulo para variables aleatorias. Entonces, en el capítulo 5, cuando te presentan las distribuciones de probabilidad discretas, te dice, bueno, una variable discreta es tal cosa. En el capítulo 6 te presenta así muy rápidamente que es una variable aleatoria continua. A ver,
Y te lo presenta desafortunadamente, porque dice, una variable continua es una variable que puede asumir un valor en un continuo, ¿sí? Sí, a ver, no me está diciendo nada. A ver, una variable aleatoria es una función que transforma un determinado, valor que vos, eh, en realidad es que transforma un determinado intervalo de valores que vos medís con un instrumento de medición que pertenece a un fenómeno continuo en un número real, ¿sí? Es lo que habíamos visto cuando definimos las variables aleatorias discretas y continuas. Ahora, esto es importante, puede tomar potencialmente cualquier valor en un continuo dependiendo de la confiabilidad y la habilidad en el uso de los instrumentos de medición. Esto es importante porque cuando vos estás hablando de variables aleatorias continuas, nunca puedes hablar de exactitud, ¿sí? Y va a depender mucho de cuál sea la confiabilidad de tu instrumento de medición y de la pericia que vos tengas en el instrumento de medición. Y esto tiene mucho que ver con, no tanto ahora, porque es casi todo digital y es casi todo automática la medición, pero ustedes imagínense cuando iban al médico y tenían esas balanzas que jamás supe cómo funcionaban, que tenían como esas pesitas, viste, que vos las ponías por un lado, las ponías para el otro, el médico no sé qué, alquimia rara 7, decía, pesás 63 kilos. Bueno, eso requería cierta pericia, pero la precisión de ese instrumento sumada a la pericia de la persona en el manejo de dicho instrumento, te daba a vos, ¿sí?, un determinado valor dentro de un continuo, ¿de acuerdo? Porque, a ver, ¿cuánto pesas vos? Nosotros discretizamos el cuánto pesamos. Le ponemos ciertos límites, pero esos límites que le ponemos es en función a la precisión de nuestro instrumento de medición. O sea, vos pesas 68 kilos. Dudo mucho que peses exactamente 68 kilos. Pero bueno, la precisión de esa balanza llega hasta ahí, listo, conformate con esa. ¿De acuerdo? Bien. Ustedes cualquier cosa, acuérdense de ir preguntándome por ahí. Entonces la primera distribución que vamos a ver es la distribución normal, distribución continua, ¿no? Entonces vamos a repasar algunas cuestiones que vimos en la clase pasada y vamos a ir agregándole algunas otras. Entonces, la distribución normal tiene forma de campana, ¿sí? Pero no existe una única distribución normal. A ver, sí existe una única distribución normal en el sentido de que todas las distribuciones normales tienen esa acumulación del 68% entre -1 y un desvío, 95,4% entre -2 y más 2 desvíos, 99,7% entre -3 y más 3 desvíos. Eso pasa con cualquier distribución normal. Pero para poder definir exactamente la función de densidad de una distribución normal, tenés que definir dos parámetros, que en lo que respecta a la campana, te van a dar cuál es el centro de esa campana, es decir, la media. Ustedes lo tienen acá. La media define el centro de la campana. ¿Y cuál es la concentración que tienen los datos alrededor de su valor medio? A mí me gusta mucho esto que escribí recién, escribirlo de esta manera. ¿Sí? ¿Cómo se concentran los datos alrededor del valor medio? Y eso te lo va a dar el desvío estándar. Y como bien dijo Aldana la otra clase, en muchos libros, inclusive en muchos profesores, cuando definen la distribución normal, lo definen con la media y con la varianza. Y ustedes dicen, ¿por qué? Porque ustedes acuérdense que el desvío estándar es una medida indirecta. Vos no es que llegás al desvío estándar. Vos primero llegás a la varianza. Acordate, tenés que solucionar el problema del rango, el problema de la esperanza de las diferencias entre los valores observados y la media, que siempre te daba 0. Entonces lo solucionabas con el cálculo del módulo de esas diferencias y te terminaba pasando de que si tenías eh, diferencias lineales ponderaban igual y vos querías castigar las diferencias más altas de las más bajas, entonces elevabas al cuadrado y solucionabas los dos problemas, que la esperanza te dé 0 y esa cuestión de que vos querías castigar a los desvíos que más alejaban. ¿Se acuerdan de esa clase? Sí, sí, Perfecto. sí. Pero
vos llegabas a la varianza, no llegabas al desvío, llegabas después, porque la varianza tenía el problema de que estaba expresada en unidades cuadráticas. Entonces vos le aplicabas la linealización con la raíz cuadrada y llegabas al desvío estándar. Entonces, es por eso que como muchos dicen, y con razón, no, la medida directa es la varianza y la indirecta es el desvío, yo defino la distribución normal con la media y con la varianza. A mí me gustó mucho más, para mí tiene más sentido, definirla con la media y con el desvío. ¿Por qué? Porque están expresadas en la misma unidad de medición. Es lo mismo. Simplemente recuerden que si tienen la varianza, para calcular el desvío, aplica la raíz cuadrada, ¿no? Ahora, fíjense qué es lo que pasa con la distribución normal cuando yo voy variando el valor de la media y cuando voy variando el valor del desvío. Entonces, díganme ustedes, yo acá tengo, vamos a usar un nuevo marcador. A ver, esta de acá, esta distribución de acá, ¿sí? Con respecto a esta distribución de acá. Díganme, ¿cómo es su media y cómo es su desvío? Pueden, ¿eh? Pueden prender el micrófono. Fede, estás hablando, el desvío es más chico. ¿Cuál es más chico? ¿El de la verde o el de la naranja? Media verde es mayor. No. ¿Por qué no es mayor? Porque vos acordate que... El que está a la Perfecto, izquierda. exacto. A ver, vos siempre acordate de lo siguiente. Vos en el dominio vas de menos infinito hasta más infinito. Entonces, necesariamente, valores que estén más a la izquierda son menores a los valores que están más a la derecha. Entonces, si la verde tiene un centro más tirando a la izquierda, entonces quiere decir que la verde tiene una media menor a la media de la naranja. ¿Están de acuerdo? Ujú. Y con respecto al desvío, el desvío de la distribución naranja es mayor porque los datos están menos concentrados alrededor de la media, ¿sí? Cuesta un intervalo mayor acumular porcentajes centrales. ¿Qué quiero decir con esto? Imagínense que ustedes quieran acumular el 68% central. Bueno, vamos a poner un poquito más grueso el marcador, así ustedes lo pueden ver mejor. Supónganse que ustedes tienen menos un desvío más un desvío en la verde, entonces le cuesta este intervalo el acumular el 68%. Ahora, imagínense por otro lado que en la naranja ustedes tengan acá la media menos un desvío, porque el desvío es mayor, y acá la media menos un desvío, porque el desvío es mayor, están sumando, restando un valor mayor. Entonces fíjense que les cuesta más, ¿sí? Les cuesta más acumular el 68% central de la distribución. Es por eso que cuando el desvío es mayor se dicen que los datos están menos concentrados porque te cuesta más, te cuesta un intervalo más largo acumular centralmente probabilidades. ¿Se entiende? Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, ¿quién habla? Yo, Federico. Dale, Fede, decime. ¿El tema de la altura en el desvío va a influir en la concentración de datos o la altura A no ver, va a hay predominar? una relación, porque de hecho yo creo que sé para dónde vas, sé para dónde vas. Hay una relación, porque de hecho vos necesitas el desvío para construir la kurtosis. ¿Ibas por ese lado? No tanto problema de kurtosis, pero sí porque la clase anterior había visto un ejemplo que supuestamente el que estaba más alto era el que menos se concentraba, pero capaz que yo lo tomé mal y no era El que en está sí más por la alto altura. es el menos. No, no, a ver, supuestamente a más concentración, ¿sí? Tenés en un intervalo mayor amplitud de altura.
sea, sí, podés decir que mientras más alta es la distribución, más concentración tenés, ¿de acuerdo? Pero no es tan directa la cuestión. Mientras más altura tenés un mayor coeficiente de kurtosis y por ende tenés una mayor concentración. O sea, estamos hilando muy fino, pero si te tengo que responder, te digo sí. Si es más alta, tiene mayor concentración. Pero lo que te da la altura es el coeficiente de kurtosis, ¿de acuerdo? Bueno. Entonces, como ya vimos varias veces, cuando cambio la mu, ¿no? Lo que cambia es para dónde se va a orientar la media, si se va a orientar el centro de la campana para la izquierda, una media menor, para la derecha, una media mayor. Y cuando cambio sigma, se va a incrementar o va a decrecer lo que se denomina el spread, ¿no? La variación. En inglés el spread es la variación. Sigo. Cualquier cosa ustedes me paran, ¿eh? Bueno, y llegamos a esta hermosa fórmula que todos odian, y yo sé que ustedes dicen, ¿me la tengo que aprender de memoria? La verdad que no. O sea, no. La verdad que no. No hace falta aprendértela de memoria. Pero, ¿qué les quiero decir? Sepan, eso sí, que los parámetros que definen cuál va a ser la función de densidad de la distribución normal van a ser el desvío, que lo voy a tener acá, ¿ven? Y va a ser también la media. ¿De acuerdo? Sí. Hay otras formas de presentar esto, hay otras formas de presentarlo en donde sí aparecería la varianza, porque vos podrías decir, bueno, podés poner sigma cuadrado por raíz de 2 por pi, y entonces ahí tenés sigma cuadrado, podrías poner, acá podrías elevar, y acá podrías elevar x menos mu al cuadrado y dividido sigma cuadrado, entonces ahí tendrías la varianza y el desvío, y la media, es decir, hay razones por las cuales, y les estoy hablando más a los que vayan a cursar Estadística 2, hay razones por las cuales algunos profesores en algunos libros hablan de la distribución normal como media y como varianza, porque también tiene mucho que ver cómo vos presentés la función de densidad. ¿Qué les quiero decir? Nunca se metan en esa discusión, sino simplemente sepan que tiene explicación cualquiera de las dos cosas. Como dice acá, el número E es la constante matemática, es el número de Euler, es la base de los logaritmos neperianos, logaritmos naturales, 2,71 y sigue, no es un número que no tiene una cantidad finita de decimales. Y pi, lo mismo, es la relación que hay entre el diámetro y la circunferencia de un círculo, tampoco tiene una cantidad finita de decimales, es decir, no son números que se puedan representar con una cantidad finita de guarismos, ¿sí? Uno cuando piensa en un número automáticamente, no sé, piensa en esto, piensa en el 2 o piensa en el 1, porque básicamente son los primeros números que aprendimos, pero sepan que E tranquilamente es un número, y que es un número que es ese y no es ningún otro, pero que no puede ser representado por una cantidad finita de números, de valores, de símbolos, por así decirlo, de guarismos es la palabra. Pero al fin y al cabo son valores que no van a variar. A ver, esta variable x, fíjense que está en mayúscula, ¿de acuerdo? Estrictamente hablando, a mí me gustaría que esto esté de esta manera, miren. Podría, bueno, no importa, en algún momento por abajo está, no quiero ensuciar mucho la diapositiva. Pero sepan que esa variable es la variable aleatoria que sigue esa distribución normal, y lo que quería poner ahí era x igual, pero tampoco podrían ponerlo igual porque recuerden que cuando yo le pongo igual no tiene sentido una distribución continua ponerle igual, pero sepan que esa x no es el valor que va adentro, sino esa x es lo que yo denomino la variable que sigue la distribución normal, ¿de acuerdo? Entonces yo voy a poner x menor o igual a una x más chiquita, o x menor o igual a b, o x entre a y b, o sea, lo que va, esa x mayúscula, es lo que define o lo que vos definís como variable que sigue la distribución normal. ¿Se entendió esa parte?
Genial. Sí, sí, Diego. Gracias. Esta parte es importante. Esta parte es importante porque así como pasaba con la distribución binomial, en donde yo con las tablas llegaba hasta una determinada cantidad de repeticiones en el proceso de Bernoulli, con la distribución normal yo, hasta la llegada de la informática, solamente tenía la tabla de lo que se denominaba la distribución normal estándar. ¿Sí? La distribución normal estándar es aquella distribución que tiene una media igual a 0 y un desvío igual a 1. ¿No? Entonces, yo creo que vimos, sí, de hecho, me acuerdo que vimos variables estandarizadas. Aldana, ¿vimos variables estandarizadas? No me acuerdo. Sí, sí, creo que la vimos, pero no se las puse en ninguno de los apuntes, la verdad que me olvidé. Bueno, dale, lo explico ahora, ¿sí? Yo puedo decir lo siguiente, yo tengo una variable X, que es la altura de los varones en centímetros. Varones recién nacidos, ¿sí? Varones recién nacidos. Bueno, entonces yo digo que X mayúscula, sigue una distribución normal. Nosotros con Aldana solemos nomenclarlo de esta manera. Con una media de X siempre mayúscula. Esta X es mayúscula porque es la media de esta variable. Una media de X igual a 50. ¿50 qué? 50 centímetros, porque la definí acá. ¿Sí? Y un desvío ¿de qué? De X mayúscula, igual a 3. ¿De acuerdo? Ahora, yo podría tomar, por ejemplo, el valor 47 y decir que 47 es uno de los posibles valores que puede tomar esa variable. ¿Sí? De hecho, 47 con respecto a 50 está alejado un desvío. ¿Por qué? Porque el desvío es 3. ¿3 qué? 3 centímetros. Es decir, como 47 centímetros se aleja 50 centímetros, se aleja 3 centímetros, se aleja un desvío. Ahora, yo podría expresar estas unidades que están en centímetros en una nueva variable, que con Aldana nos gusta expresarlo de esta manera, z de x, que es altura de los varones, y le cambio la unidad de medida, ¿sí? En desvíos con respecto a la media. ¿Sí? Entonces, lo que tengo que ver es 47, ¿cuántos desvíos se aleja de 50? Entonces, si digo que x es igual a 47, tengo que decir que z de x es igual a 47 menos la media sobre el desvío. Entonces, una variable estandarizada es igual al valor que tome la variable en cuestión menos el valor de la media de dicha variable sobre el desvío de esa variable. De esa manera lo que vos hacés es expresar esta variable que estaba medida en centímetros en una nueva variable con una unidad de medida que es desvío con respecto a la media. Entonces digo que si X sigue una distribución normal con una media de 50 y un desvío de 3, como Z coincide en el estudio del fenómeno con X, pero le cambia la unidad de medida al fenómeno, digo que sigue una distribución normal con una media de Z igual a 0 y un desvío de Z igual a 1. ¿Se entiende?
Yo no entendí, Diego, por qué la media es 0 y el desvío es 1 en este caso. Perfecto, perfecto. No hay ningún problema. Fíjate lo siguiente, ¿sí? Vamos a ver la media. ¿Cuánto se aleja de la media medida en desvíos con respecto a la media? ¿Cuánto da esta cuenta? 0. Entonces, si yo quiero ver cuántos desvíos se aleja de la media se aleja 0 desvíos. Y siempre va a pasar, y por eso se llama distribución normal estándar, porque es una estandarización. También se la denomina distribución normal típica. Siempre va a pasar que si yo cambio la unidad de medida de esa variable que se distribuye normalmente, no me importa la media, no me importa el desvío. Cuando yo mida la distancia que hay de la media con respecto a la media, siempre va a ser 0. El tema es que, ¿por qué divido por 3? Porque yo quiero llevar eso a desvíos con respecto a la media. ¿De acuerdo? Es decir, miren esto. Si yo digo, ¿cuánto se desvía 50 de 50? Yo acá tengo centímetros, esto va a ser centímetros. ¿De acuerdo? Sí, Joana. Lo que me da es la cantidad de desvíos que tengo. ¿Se dan cuenta la diferencia entre tener 50-50 solamente o tener 50 menos 50 dividido 3 centímetros, que es el desvío? El desvío es 3 centímetros. Entonces esto no va a dar 0 centímetros, va a dar 0. ¿0 qué? 0 desvíos con respecto a la media. ¿Se entendió esa parte? Ok. Quiero que esta parte Perfecto. la dominen bien, ¿eh? No tengo historia en seguir explicándosela de distintas maneras. Claro, le saco la unidad de medida y pasa a ser desvíos con respecto a la media. Entonces, a eso se lo denomina una distribución normal estándar. ¿Sí? Profe, yo tengo una pregunta media doble. Si vos haces, o sea, la estandarizada lo haces en desvío respecto a la media Sí, siempre te va a quedar en 0. exacto, siempre te queda 0. Ok, ok, ¿Y cuánto gracias. se desvía un desvío respecto a la media? 1. 1, siempre va a ser 1. Por eso se llama distribución normal estándar. Porque cuando vos le cambiás la unidad de medida a la variable, ¿sí? La clave está, chicos, porque muchos tratan de estudiarse la fórmula de memoria y no terminan sabiendo qué es lo que está pasando acá. Vos decís, mirá, la variable X está medida en centímetros. ¿Sí? La altura de los nenes se mide en centímetros. Bueno, vos no querés medir más la altura de los nenes en centímetros. Las querés medir en desvíos con respecto a la media. Entonces, a partir de ahí le cambiás la unidad de medida a la variable. Estás estudiando el mismo fenómeno, la altura de los nenes, pero ya no más en centímetros. Ahora es en desvíos con respecto a la media. Entonces, si la altura tiene una media de 50, 50 se va a desviar de 50 a 0. 0 centímetros en principio. Pero como vos lo dividís por el desvío, te va a decir 0 desvío. Por ejemplo, ¿cuánto se diferencia 53 de 50? 53 centímetros de 50 centímetros. Se desvía 3 centímetros. 3 centímetros. Si vos restás centímetros con centímetros, la respuesta te da centímetros. ¿Están de acuerdo con esa? Sí, sí, sí. Cuando vos lo dividís por 3 centímetros, que es la unidad de medida, centímetros, y lo que representa el desvío, centímetros se simplifica con centímetros, y te queda una unidad adimensional, que nosotros decimos que son desvíos con respecto a la media. ¿Sí? Exacto, Bien. un desvío. Esto era bueno, acá tienen la fórmula. Esto era hiper necesario porque yo antes tenía solamente la tabla de distribución normal estándar. ¿Sí? Yo tenía una tabla que te daba valores de probabilidad en una distribución que tuviese una media 0 y un desvío de 1. Entonces vos lo que tenías que hacer era la conversión. Ahora vamos a ver un ejemplo y lo van a ver más sencillo, pero nosotros en este curso lo vamos a tener que hacer y la verdad que no. ¿Por qué? Porque tenemos herramientas superadoras. ¿Entienden?
Esto quedó para la anécdota o para algunas herramientas muy específicas, pero no para la generalidad. No es que tenga que aprender a usar la tabla, porque antes la tabla era necesaria cuando no tenías otra cosa que la tabla. ¿Sí? Profe, Sí. ¿Quién habla? Claudia, me quedé colgada arriba. Dale. Entendí, pero sería un desvío y uno con respecto a la media. A ver, vamos a Media tratar de... 1, desvío 1, ¿Media 1? ¿Por qué sería media 1? porque habíamos hecho 50 menos 53 sobre 3. ¿50 menos 53 o era 53 menos 50? Creo que 53 menos 50. Exacto. Quedaba A 3. ver, está bien, pará. A ver, está bien esto, ¿sí? Lo que no te tenés que quedar es con dudas. A ver, vos lo que haces es, el valor de la variable, 53, un pibe nació con 53 centímetros. Entonces ese pibe en especial nació con 53 centímetros. Y la media es de 50. Entonces decís, bueno, a ver, ¿cuál es la diferencia entre esta altura con la media? 3 centímetros. Si lo mido en centímetros, para la variable x, la diferencia va a ser 3 centímetros. ¿Por qué? Porque la variable x está medida en centímetros. Para z, la diferencia va a ser 1. ¿Por qué? Porque si tenés un desvío de 3 centímetros y vos te desvías 3 centímetros, te estás desviando un desvío respecto a la media. Sí. Pero la media sigue siendo 0 ahí. ¿En cuál? ¿En x o en z? En Z. Claro, la media es 0, siempre. Sí. Entonces, Porque, siempre va a ser 0. sí, siempre va a ser 0 y el desvío siempre va a ser 1. En una distribución normal estándar. ¿Por qué se llama distribución normal estándar? Porque vos estandarizás la unidad de medida propia de una variable que se distribuye de manera normal siempre a desvíos con respecto a la media. Ese truco algebraico te va a permitir poder transformar cualquier variable con cualquier distribución normal, Medida. con cualquier unidad de medida, con cualquier media, cualquier desvío, a esta unidad estandarizada. ¿Sí? Y eso te va a permitir, o te permitía a tu abuela cuando estudiaba estadística, le permitía buscar en una tabla que tenía una distribución normal con una media 0, un desvío 1. ¿Sí? Ahora vamos a ver un ejercicio y vamos a ir viendo las preguntas que se tenían que hacer esta gente. Bueno, fíjense, la variable z siempre va a tener una media de 0 y un desvío de 1. Siempre. ¿Por qué? Porque justamente la unidad de medida de la variable z es desvíos con respecto a la media. Si hacemos esto, lo que va a terminar pasando es que se va a simplificar la función de densidad de la distribución normal. ¿Por qué se va a simplificar? Porque recuerden, ahí está. Acá yo tendría, vamos a hacer algo, total, me la puedo robar de acá, esto es un PowerPoint, no sé para qué estamos sufriendo, chicos. Sí. Entonces, vamos a ver las diferencias entre uno y otro, ¿sí? Para que vean que no tiene más... A ver, termina pasando sobre todo cuando no tenés mucha formación matemática, que ves esto y te nublás, te anulás. Y pensás que estadística es esto, es una porquería estadística. Simplemente si parás un poco la pelota y te detenés a pensar qué es lo que hay o lo que no hay, es cuando le empezás a encontrar cierta lógica, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense esto. Yo tenía el desvío en una distribución, una función de densidad de una normal cualquiera, ¿no? El desvío era cuánto vale. Respondiéndole a Camila, sí. Si el desvío te da negativo es porque te estás alejando a la izquierda y si te da positivo es porque estás a la derecha. Sí, sí, tienes razón, Cami. Bueno, entonces acá obviamente va 1, ¿sí? Por eso acá no está. Por eso acá no está, ¿de acuerdo? ¿Y qué pasó con esto? ¿Y por qué se reemplazó con z al cuadrado? Y bueno, porque fíjense que esto que tengo acá es justamente el valor de z.
¿Lo llegan a apreciar? A ver, vamos a escribirlo de otra manera esto, porque tal vez te intimida un poco, pero es x menos mu sobre sigma, ¿sí? Que está elevado al Claro. cuadrado. Entonces, se te simplifica bastante la función de densidad. Siguen siendo un espanto, pero se te simplifica bastante. Entonces, como decía recién, creo que era Camila, valores inferiores a la media te van a dar negativos, y valores superiores a la media te van a dar positivos. Y una cosa en particular de esta función es que siempre va a ser simétrica. ¿Qué te quiero decir? Si a vos te da menos 1,96 para la izquierda, bueno, sabés que estás desviándote 1,96 desvíos a la izquierda. Y si te da 1,96 a la derecha, sabes que tenés la misma distancia respecto a la media que si tuvieras menos 1,96. Es decir, es una distribución simétrica, perfectamente simétrica, porque está centrada en el cero. ¿Sí? Cualquier cosa, váyanme preguntando, si no, voy adelantando. Bueno, entonces fíjense acá. Tenemos un ejemplo. Te piden estandarizar una variable x a una variable z. ¿Qué te están pidiendo? Te están pidiendo las unidades de medida que tenga la variable x, que no me importa cuáles sean, pero son algunas determinadas, transformarlas en desvíos con respecto a la media. Entonces, básicamente lo que tenés que hacer es, al valor de x, le restás la media y lo dividís por el desvío. ¿Sí? Cuando vos restás por la media, estás viendo cuál es la distancia que hay, por ejemplo, en centímetros. Cuando vos dividís por el desvío, estás transformando esa distancia en centímetros a desvíos con respecto a la media. ¿Sí? Esto. Entonces, si x se distribuye normalmente con media 100 y desvío de 50, el valor de z para 200 es 2. ¿Por qué? Les pregunto, ¿por qué? ¿Qué les parece? ¿Qué significa 2? Son 2 desvíos. Genial, es eso. Pará, porque no son 2 desvíos. Mejor dicho, acostúmbrense a hablar. Exacto, muy bien, Lucas. Mi 2 desvíos corazón. con respecto a la media, claro. No sé, mi corazón con el mensaje hizo ¡fum! Y tiró flores. Claro, son 2 desvíos con respecto a la media, ¿sí? A ver, yo soy bastante molesto en este sentido. Van a ver que para algunas cosas soy relajado y para otras no, porque ustedes están aprendiendo y cuando uno empieza a aprender algo, tiene que darle bola a las definiciones, ¿sí? Porque si no después terminás aprendiendo mal las cosas. Y como esto es una construcción que se va haciendo en base a lo que justamente tenés como base, es como cuando vos tenés un edificio que la planta baja está mal construida, vos seguís y se te puede caer. Claro. Bueno, sigamos. ¿Dónde estoy? Diapositiva 14. Entonces, fíjense algo, si estrictamente hablando, lo que termina pasando acá es que vos estás cambiando las unidades de medida del dominio de la variable, transformándola de las unidades de medida que tenga la variable original. Se me ocurren centímetros, metros, kilómetros, no sé, peso, lo que fuera, peso en kilos, peso en gramos, a desvíos con respecto a la media. ¿De acuerdo? Por eso es que acá aparece X en negro y Z en rojo, porque vos estás posicionando los mismos puntos, pero arriba, escrito en negro, esos puntos equivalen a centímetros, y si los transformás en desvíos con respecto a la media, esa misma posición equivale a desvíos con respecto a la media. ¿Sí? A ver, acá me gustaría detenerme un toquecito, porque quiero que vean algo respecto a lo que está pasando ahí. ¿Sí? Mira. Yo tengo acá 50 centímetros por 2. ¿Están de acuerdo? Sí.
¿Y cuánto vale un desvío? Un desvío vale 50 centímetros, así que con un desvío llego hasta ahí. O sea, yo lo único que hago es esa misma distancia, en vez de medirla en centímetros, la mido en desvío con respecto a la media, pero es la misma distancia, ¿sí? Y si avanzo 50 centímetros más, llego a 2. Es la misma distancia, solamente que en vez de medirla en desvío, en centímetros, la mido en desvío con respecto a la media. Es decir, no va a cambiar la posición dentro del eje de las X. Va a cambiar la unidad de medida que utilizás para identificar a esa posición. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, Gracias. sí. Esto es lo que estábamos hablando un poquito ayer respecto a cuando me dan una probabilidad en una función de densidad, es decir, el gráfico de la función de densidad, ¿qué significaba ese porcentaje que me daban? Bueno, justamente ese porcentaje lo que significaba era, vamos a usar el lápiz era, yo tengo un segmento que está bajo, o sea que está, este es el eje de abscisa, ¿no? Acá está el dominio de la función. Entonces tengo un intervalo que va desde un determinado punto hasta otro determinado punto, ¿sí? Y tengo un área que está debajo de una curva, la curva esta de campana, abajo tiene un área, ¿sí? Toda esta área que está debajo de la curva representa el 100% del área. Por eso es lo que yo siempre les digo, cuando ustedes dicen que el área vale 1, en realidad piénsenla como el 100% de ese área va de menos infinito a más infinito. Ahora, entre A y B, ¿qué porcentaje del área tengo bajo esa curva? Bueno, tengo toda esta porción amarilla, ¿sí? Esa porción amarilla representa un porcentaje. Bueno, a eso denomino la probabilidad de que el valor esté entre el punto de abscisa A y el punto de abscisa B, ¿sí? Esto es importante porque cuando veamos inferencia estadística vamos a trabajar muchísimo con esto. ¿Sigo? Sí. Bueno, acá como para ir reforzando un poco más el concepto, de menos infinito hasta el valor de la media, acumulo el 50% de la distribución. Ese 0,5 implica que la mitad de la distribución bajo la curva está en la semirrecta que va de menos infinito hasta la media. Y el otro 50%, y acá se suele decir que desacumula el 50%, o sea, el área de desacumulación de probabilidad, la que está a la derecha, es esta, ¿no? De la semirrecta que va del valor de la media hasta más infinito, se desacumula un 50% de la probabilidad. Es decir, en la recta que va, recuerden cómo se define recta, ¿no? Axiomáticamente recta se define como una serie de puntos que no tienen ni principio ni fin. Entonces, en esa recta que va de menos infinito hasta más infinito, acumulo el 100% de la probabilidad, ¿sí? Bueno, esto que vimos en la clase de antes de ayer también se lo denomina como las reglas empíricas, ¿sí? ¿Y qué es esto de las reglas empíricas? Yo tengo una distribución, ¿no? Una distribución teórica, empírica, perdón, yo tengo una distribución de frecuencias empírica, ¿no? Yo hice un experimento y tengo una distribución, tengo una serie de datos. Digo, che, a ver, esta distribución, ¿cuánto se asemeja a una normal? Pues yo miro que tiene forma de campana o aproximadamente de campana, miro que es simétrica. Entonces digo, bueno, mirá, cumple con las dos primeras características, ¿sí? Tiene forma de campana y es simétrica. Ahora, entre menos un desvío y más un desvío, ¿qué porcentaje se acumula? Y mirá, más o menos el 68%. Ah, buenísimo. Che, y entre menos 2 desvíos y más 2 desvíos, ¿cuánto se acumula? Y un poquito más del 95%. Genial. Tercer step, buena onda.
che, y entre menos 3 desvíos y más 3 desvíos, ¿cuánto se acumula? Mirá, el 99, casi el 100%. Entonces, si se cumplen esas tres condiciones, vos podés decir que esa distribución de frecuencias empírica que vos tenés sigue una ley normal. O sea, es importante la distribución normal y el conocer esta regla empírica, porque de hecho hay un método de control de calidad muy conocido en el mundo que se denomina el método Six Sigma, sigma por el desvío y six porque va de menos 3 a más 3, por eso el 6, que lo que hace es, va probando la calidad de los productos o de los servicios, haciendo diferentes, son intervalos de confianza, pero bueno, no se preocupen, haciendo como diferentes pruebas, en donde te dice que esa prueba te sirve para, con un nivel de confianza del 99, casi un 100%, determinar si un producto es bueno o no. Es un método que está estandarizado y se cobran plata por aprenderlo. Entonces, si quieren, búsquenlo por internet, si quieren chusmear un poco, se llama el método Six Sigma. Sí, es un método de control de calidad que hace unos años era recontra famoso. No sé qué pasó ahora. Bueno, ahora vamos muy rápidamente. Sí, siempre son esos porcentajes, Joana. En una distribución normal siempre vas a acumular centralmente menos un desvío más un desvío con respecto a la media, 68,3%. Menos dos desvíos más dos desvíos, 95,4%. Menos tres desvíos más tres desvíos, 99,7%. Y tiene que pasar las tres cosas para que vos digas se asemeja a una distribución normal, además de ser centrada con respecto a la media y tener forma de campana, ¿no? Quiero que vean algo, que esto es importante, sobre todo para los que van a cursar alguna materia posterior de estadística. Me va a servir más esta, me parece. A ver, espera. Sí, me sirve más esta. ¿Saben lo que es un punto de inflexión? Miren, un punto de inflexión, vos tenés cierta velocidad de crecimiento. Donde dobla la curva, ¿no es? Más o menos. Cierta velocidad de crecimiento y después tu crecimiento se desacelera. Seguís creciendo pero más lentamente, ¿sí? Vos tenés cierta velocidad de crecimiento y después tu crecimiento se acelera. Bueno, en el punto en donde se desacelera el crecimiento y en el punto en donde se acelera el decrecimiento, son los puntos de inflexión, en una distribución normal, ahí estás en la media menos un desvío y la media más un desvío, ¿sí? Es decir, un desvío con respecto a la media, para la izquierda y para la derecha, también te marca el punto de inflexión en la distribución normal. Es decir, donde la campana, o sea, donde deja de ser una exponencial y empieza a ser una campana. No te entendí nada, Diego, la verdad que te venía siguiendo hasta acá, me pusiste triste, ya te estoy empezando a odiar. Si yo siguiese, sopa de caracol, si yo siguiese con esta velocidad de crecimiento, ¿se dan cuenta lo que pasa? Si yo siguiese con esta velocidad de crecimiento, ¿se dan cuenta lo que pasa? Porque yo podría acá, tranquilamente, dibujar una parábola, ¿no? Tranquilamente podría dibujar una parábola. Entonces, claro, nunca sería una campana. Donde empieza a dejar de ser una exponencial para pasar a ser una parábola, y donde deja de ser una parábola para pasar a ser una exponencial negativa cambiada de signo, ahí tenemos los puntos de inflexión. Y justamente coinciden en media menos un desvío y media más un desvío. ¿Mm? ¿Vamos bien? Sí, Están sí. callados, ¿eh? Bueno. Entonces, acá nos cuenta que hay varias tablas. Esto lo voy a pasar rápido, porque la verdad no nos importa. Queda para la anécdota. Antes yo tenía
acá, ¿no?, los valores de probabilidad y acá los valores de desvíos. Entonces, acá podía decir que tenía un valor de que Z sea menor a 2 desvíos, un 97 y pico de %. Es lo mismo que buscar en el Probability Distribution. El tema de que vos siempre en esta tabla estabas acotado a una distribución normal estándar, ¿sí? Sí, el punto de inflexión siempre se da en la media menos un desvío y la media más un desvío. Tenés 2 puntos de inflexión ahí, respondiéndole a Manuel. Ahora vamos a ir viendo los métodos generales que se utilizaban antes, cuando vos tenías un problema de distribución normal, para que vean lo importante que es tener el Probability Distribution. No es un dato menor tener una aplicación que me permita hacer esto directamente. Entonces, bueno, yo primero, si quería encontrar la probabilidad de que la variable X esté entre el valor de A y B, recuerden que estos serían centímetros y estos serían centímetros también, yo primero tendría que transformar los valores en desvíos con respecto a la media, utilizar una tabla de distribución normal estándar y luego nuevamente llevarlo a centímetros. Todo eso, todo eso. Entonces, fíjense. Supongamos que X está normalmente distribuida con una media igual a 8 y un desvío igual a 3. Supónganse que esto sea presión medida en hectopascales, ¿no? Es decir, tenés una media de 8 hectopascales y un desvío de 3 hectopascales, por poner una unidad de medida. Entonces te piden cuál es la probabilidad de que la presión sea menor a 8.6 hectopascales. Bueno, vos con el Probability Distribution, ¿qué haces? Agarrás, ponés media igual a 8, sigma igual a 5, ponés x igual a 8,6 y ponés probabilidad de x menor o igual a ese valor, ¿no? Lo que veníamos haciendo siempre. Y ya está, se acabó el problema. Te da el valor, ese es el valor de probabilidad. Cuando vos tenías las tablas, eso no lo podías hacer. Entonces, ¿qué es lo que tenías que hacer? Tenías que transformar, ¿sí?, esos 8,6 hectopascales en desvío con respecto a la media. Es decir, que si el desvío es 5 hectopascales y vos te desvías 0,6 hectopascales, te estás desviando 0,12 desvíos respecto a la media. Entonces buscabas en la tabla de distribución normal estándar cuál era la probabilidad que se acumulaba hasta 0.12. Lo tenés acá. Y ahí tenías 0.5478. Es decir, tenías que tener un laburito encima. O sea, tenías que aprender a buscar la tabla y tenías que hacer bien la conversión, con lo cual tenías un par de cuentas que tenías que hacer porque no te quedaba otra. De ahora ya no hace falta hacerlo, pero sí está bueno aprender qué es lo que nosotros teníamos que hacer porque te va a servir para entender bien cuáles son las herramientas que componen esta cuestión de la distribución normal estándar. Ahora, lo que te dice es cuál es la probabilidad de que la presión, esa variable X que se mide en hectopascales, sea mayor a 8.6, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de que, no sé, un día la presión sea mayor a 8.6 hectopascales, dado que la presión media es de 8 hectopascales y el desvío es de 5 hectopascales? Y no es que dije esto recién para hablar de más, sino porque es importante cuando yo te defino, ¿no?, que X se distribuye en forma normal, también te defina cuál es la medida del desvío. Si no te estoy diciendo nada, si no, no puedes hacer nada. Entonces, lo que hacemos es, básicamente, nos fijamos, ¿no?, primero hasta 0.12 y después le restamos 1, o a 1 le restamos ese resultado. Ahora, ¿qué tengo que hacer? En el Probability Distribution busco la probabilidad de que X sea mayor o igual. Y se solucionó el problema. Pero al fin y al cabo, la cuestión de interpretación igual la tengo que hacer, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá? Genial.
Y para calcular la probabilidad entre dos valores, y acá ojo al piojo, porque esto es algo que los confunde mucho. A mí también me confundía cuando lo aprendí, o cuando lo empecé a estudiar, o sea, ya les digo, a mí me ha pasado eso, que dice, bueno, acá me voy a detener un poquito, ¿sí? Yo quiero la probabilidad, ¿no?, de que X esté entre 8 y 8,6. ¿De acuerdo? Entonces, esto es igual a la probabilidad de que X sea menor a 8,6 menos, acá es donde nos confundimos siempre, la probabilidad de que X sea menor a 8. Y uno dice, ¿por qué menor y no mayor? ¿No? Entonces, fíjense esto. Vamos a usar los marcadores. Primero calculamos la probabilidad de que sea menor a 8,6, ¿sí? Entonces, tenemos que ir de menos infinito a 8,6. Y básicamente vamos a hacer eso. Vamos a ir de menos infinito a 8,6. A ver si puedo borrar. A ver si puedo sacar este de acá. Sí. Diego, te hago una pregunta. Sí. Esto fue lo que te pregunté ayer a la noche, ¿no? En el grupo. Soy Lucas. Sí, creo que sí, Que- que te respondió Aldo. Me parece que sí, que fue esto lo que me preguntaste. Ok, Pero sí, creo que sí. Pues me acuerdo que preguntaste algo parecido. dale. ¿Están de acuerdo? O sea, voy hasta 8,6. ¿De acuerdo? Bueno, ahora voy a ir hasta 8. Ahí, espera. Ahí. ¿Se dan cuenta? Entonces, fíjense. Claro, resto de las probabilidades. Fíjense, yo tengo esta de acá y tengo esta de acá, ¿sí? Y lo que quiero es esta franja que está acá. Lo que quiero es esto que está acá. Fíjense qué pasa si yo al amarillo le resto lo naranja. ¿Qué me queda? Si yo al amarillo le resto lo naranja, me queda esa franja justo la que yo necesitaba. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo quiero calcular la probabilidad de que la variable esté entre dos valores, hago la probabilidad de que sea menor al valor más alto menos la probabilidad de que sea menor al valor más bajo. ¿Se entendió eso? Sí, 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 Diego. Muy bien. Bueno, nada. Acá te sigue explicando si tu abuela tuviese que hacer esto cuando estudiaba, con la tabla. Lo mismo de las probabilidades en la cola inferior. Es nada, esto es simplemente herramental con la tabla, ¿no? No nos vamos a detener acá. Lo importante es que ustedes entiendan que cuando yo tengo probabilidades, ¿sí?, hasta dos valores, de un valor hasta otro valor, tengo que restar las probabilidades de que X sea menor a ambos valores, ¿sí? No vamos a perder mucho tiempo en esto. Problema inverso de tabla, ¿sí? Problema inverso de tabla. Problema inverso de tabla es encontrar el valor de X para una probabilidad conocida. Esto es lo que nosotros vimos la clase pasada y que denominamos problema inverso de tabla. Entonces, ¿cuáles son los pasos? Nada, básicamente agarrás el probability distribution y lo haces, ¿no? No hay muchos pasos para nosotros, pero ¿qué es lo que teníamos que hacer nosotros? Tenemos que hacer el proceso inverso, ¿no? Porque fíjense lo que está haciendo ahora. A ver, ¿de dónde sale esto de acá? Acuérdense, Z era igual a X menos mu sobre sigma. ¿Se acuerdan? Nada, vamos a hacer el truco de los campeones, pasaje de término, ¿sí? Esto es igual a X menos mu. Entonces la mu la paso sumando y me queda igual a X. Es decir, me queda lo mismo que eso. Entonces, básicamente lo que termina pasando es que vos ahora tenés esta incógnita, esta es tu incógnita, ¿no?
Y vos tenés el valor de Z. Lo tenés como dato. Antes no lo tenías. Entonces, vamos a ir viendo qué pasa. Supongamos que X es normal, con un medio igual a 8 y un desvío igual a 5, ¿no? Supongamos que sigue siendo los hectopascales. Encontremos el valor de X tal que solo el 20% de todos esos valores sean inferiores a X, ¿ves? Yo te estoy diciendo cuál es el área de acumulación, el 20%. Vos sabés que el 50% es inferior a 8, porque la media, ¿no? Entonces, como 20% es menor al 50%, vos sabés que ese valor va a estar a la izquierda de esa media. Bueno, básicamente, ¿qué tenés que hacer? Esto se buscaba... ¿Qué pasó? ¿Podrías repetir lo anterior, por favor? ¿Esto de acá? Sí, eso. No entendí lo del 20%, ¿cómo es eso? Claro, a vos te dicen, mirá, vos querés el valor de abscisa que acumule el 20% de la distribución. O sea, el valor de abscisa que le corresponde una probabilidad de 0,2. Entonces, lo que yo te estoy dando es, del porcentaje total de la curva, quiero llegar a completar el 20%, el 20% inferior. Va a haber un punto de abscisa que va a acumular ese 20%. Este punto es tu incógnita, vos no lo sabés. Antes este punto era dato y lo que vos no sabías es cuánto acumulaba ese punto. ¿Sí? ¿Se entendió? Claro. Sí. Bien. Bueno, nada, acá te muestra cómo eso se calcularía en tabla. Nosotros con el Probability Distribution, chicos, esto no tiene ningún misterio, lo vamos a conectar, lo vamos a hacer. ¿Dónde tengo el phone? Acá, lo tengo acá. Denme un segundito que lo hacemos. Muy bien, permitir. Esperen que voy a compartirle pantalla de teléfono. ¿Qué pasó? Comencemos. Me pide permiso. Ahí le comparto la pantalla del fonito. Denme un poquito de tiempo. Para que vean que nada, que toda esta cuestión que te llevan páginas y páginas y explicaciones y la madre en coche, ahora se hace muy, muy sencillito. ¿Todos ven la pantalla del teléfono? Pero la pongo un poco más grande. Ahí está. Bueno, entonces, vamos a buscar el Probability Distribution, ¿sí? Select Distribution, buscamos distribución normal. Ahora me están dando como dato el 20%, ¿sí? ¿Me siguen? 0.20. No, 0.20. ¿La media de cuánto era? ¿Se acuerdan? A ver si me estaban prestando atención. 8. Exacto. ¿Y el desvío de cuánto era? Yo no sé. Bueno, vuelvo a poner 0.20, ¿sí? Ahí está. 3.79. O sea, 3.79. Alguien que lo escriba en el chat, por favor. 3.79. Genial. Este 3.79 es directamente 3.79 hectopascales, ¿sí? Que sería, si yo hago 3,79 dividido 5, es decir, 3.79 con un desvío igual a 5, ¿cuántos desvíos representa? Y obviamente va a representar menos de 1, casi 1, porque está muy cercano, es decir, menos 0.84. ¿Por qué negativo? Porque 3.79 es menor a 5. ¿Se entendió? O sea que ese menos 0.84 es la distancia medida en desvío con respecto a la media. Y 3.79 es la distancia medida en hectopascales. En este ejemplo que pusimos. Sigamos. Entonces, fíjense qué hace. Fede, vamos. Valiente, levanta el micrófono. Levanta el micrófono, vamos. Quiero valentía acá. Viste que dijiste que el 3,79 se transformaba en 0,84.
Esto Claro. sería, ahí está lo que puso Lucas, porque no sabía si es que habías, no sé, restado por la media, algo de eso por algún motivo, pero no es lo que dice Lucas, que Claro, sería Z. exacto, exacto. O sea, Mala mía, justo me estaba pensando otra cosa. Gracias. la clave es decir mala mía, siempre, ¿eh? Está bien, claro, porque vos fíjate lo que pasa acá. Cuando mi media está medida en hectopascales, vale 8 hectopascales. Yo sé que el desvío es 5 hectopascales, ¿sí? Y yo sé que me estoy desviando de esa media de 8, 3,79 hectopascales. ¿Cuánto desvío me estoy desviando? Menos 0,84, ¿sí? Genial. Ahora, con esa formulita que hicimos hace un rato, yo transformaba el valor de Z en hectopascales nuevamente, porque ¿qué hacía? Lo multiplicaba por el desvío, ¿para qué? Para llevarlo a hectopascales, es decir, menos 0,084 por 5 hectopascales es menos 3 y pico hectopascales. Si yo a eso le sumo, no es eso, sí, más o menos, ¿cuánto es? Alguien que haga la cuenta, menos 0,84 por 5 más 8 te va a dar 3,80, ¿sí? El 3,79 que nos dio. ¿Vamos bien? Perfecto. Bueno, como para ir cerrando, nos va a quedar en el tintero exponencial y uniforme, pero bueno, ya tienen ustedes las diapositivas, cualquier cosa nos preguntan por el grupo de WhatsApp, igual van a, si lo tienen que ver después, nos pueden preguntar o hablar de los libros, pero importante queríamos ver. Sí, ahora, ahí me escuchan mejor. Lo importante es que entiendan lo de distribución Profe, normal. Sí, dijimos que con la fórmula, que era Z por desvío más la media, que es igual a X, sería 0,84 por 5 ujú, más 8, sí. y a mí me da 12,2. ¿Por qué? Negativo 0,84. Ah, ok, ¿Sí? Porque estás a la izquierda. claro, ¿Sí? claro. Ahí está, por eso me está enloqueciendo. Gracias. Bueno, acá lo que te muestra esta diapositiva, algo que se utiliza bastante en los análisis estadísticos es, bueno, cuánto calza con una distribución normal los datos que yo tengo. Entonces vamos a ver una serie de gráficos y una serie de metodologías bastante sencillitas para ver si los datos calzan con una distribución normal, ¿sí? Diego, se te ve el celu todavía. No, posta. Ajá. Ahí está. Gracias. Entonces, como les decía, yo sé que una variable es continua. Bueno, tengo una distribución empírica, ¿no? Luego de realizar un experimento, me queda una distribución empírica. Yo quiero ver si se ajusta a una ley normal. Entonces, ¿cómo hago para evaluar si esta serie de datos que yo tengo, si esta distribución que yo tengo, se ajusta a una distribución normal o se puede utilizar las herramientas de la distribución normal, que son varias y las vamos a ir viendo más adelante, con esta distribución específica que tengo. Entonces, hay distintas formas de verlo. Por ejemplo, para pequeños o medianos tamaños o conjunto de datos, se puede construir un diagrama de árbol y hojas. Eso está en el capítulo 2 del libro de Berenson. Es decir, se pueden construir distintas formas de gráficos para ver si respeta cierta simetría, para ver si la acumulación de un desvío, 2 desvíos, 3 desvíos, se da con respecto a lo que pasa en la distribución normal. Y para conjuntos grandes se puede también utilizar un histograma, esto cuando lo tenías que hacer a mano. Ahora hay complementos que te dicen cuánto se ajusta a la normal. Después de la evaluación del miércoles vamos a trabajar con algunos, les voy a mostrar una clase, pero tampoco le quiero dedicar mucho tiempo a esto. Y después, cuando calcule la medida de la moda, son valores similares, eso me va a dar una cuestión de simetría en la distribución. El rango intercuartílico, ¿sí? Desde el primer 25%, o sea, desde que termina el primer 25% hasta que empieza el último 25%, es decir, en el 50% central de la distribución.
tengo 1,33, ¿no? Cuando yo tengo el 50% central de la distribución, el 50% central de la distribución, es decir, yo tengo la media, ¿no? Y quiero ir para un lado y para el otro y acumular el 50% central, ese intervalo medido en desvíos con respecto a la media es 1,33, ¿de acuerdo? No sé si se entiende eso. A ver, vamos a hacer un grafiquito. Es decir, ustedes se acuerdan que si yo quería el 68,3%, si esta es la media, acá tenía que ir menos media más un desvío, menos media, perdón, media menos un desvío, media más un desvío. ¿Sí? Es decir, que esto mide 2 desvíos. Ese intervalo mide 2 desvíos. Si yo lo que quiero es el 50% central de la distribución, este intervalo mide un desvío. Perdón, 1,33 desvíos. Obviamente va a venir menos que el anterior porque quiero un porcentaje central más chico. Entonces lo que te dice es, el rango intercuartílico, ¿no? Y yo en la media tengo el 50% central de la distribución. Yo me voy el 25 para un lado, el 25 para el otro. Si la media acumula el 50, yo me voy 25% para acá, 25 para acá, acumulo el 50 central, ¿no? Entonces, el 50 central tiene una amplitud de 1,33 desvíos. Y lo que te dice ahí, sí, esa distribución empírica, ¿no? Tiene 1,33 desvíos, ahí tenés como una idea de que tenés normalidad en tu distribución. Y la última pregunta que te tenés que hacer es si el rango, es decir, la distancia entre el menor valor y el mayor valor, mide aproximadamente 6 desvíos. Y díganme ustedes por qué. Alguno que levante el micrófono y me diga por qué tendría que ser eso. Que aproximadamente irme menos 3 desvíos para un lado y menos 3 desvíos para el otro, es decir, 6 desvíos, sea la amplitud del rango aproximadamente en la distribución normal. ¿Por qué? Por lo que dijimos antes, que era el 99% más o menos. Exacto, Claro, exacto. 3 desvíos para cada lado. Exacto, perfecto, exacto. La cazaron, people. Puntito para el examen. Deja de rapiñar puntito, ganátelo así, sacando pecho. Bueno. Y acá tienen otras reglas empíricas, pero lo que quiero ver es el gráfico de probabilidad normal, ¿sí? Que está por acá. Si cuando vos graficás los datos, ¿no? Los ordenás de mayor a menor y vas buscando los pares de punto X con Y de mayor a menor, te da este gráfico, te da un gráfico de este tipo, puede decir que los elementos se distribuyen en forma aproximadamente normal. ¿Sí? La verdad que cuando te da este gráfico así, puedes estar seguro de que tus datos siguen una ley aproximadamente normal. ¿De acuerdo? Bueno, acá tenemos cómo, ¿sí? Cómo tenés la distribución de los datos cuando tiene asimetría izquierda, asimetría derecha, o cuando tienen una distribución rectangular. Esto tiene una ley matemática que lo explica. Bueno, y nos queda distribución uniforme y distribución exponencial, pero no les quiero seguir quemando la cabeza, se lo dejo para que lo lean ustedes. Y cualquier cosa, obviamente, nos hacen las preguntas. Dale, ahora te explico, Manu. Nos hacen las preguntas que consideren necesarias por el grupo que se las vamos a responder, ¿sí? A ver, podríamos hablar un poquito de distribución exponencial, ¿sí? Y la distribución exponencial, fíjense esto, ¿sí? Es como la distribución de Poisson, pero al revés. Miren esto. Vamos con el ejemplo. Los consumidores arriban al centro de atención al cliente a una tasa de 15 clientes por hora.
¿Cuál es la probabilidad de que el tiempo de arriba entre dos consumidores consecutivos sea menor a 3 minutos? Entonces, te das cuenta que tiene relación con lo que es Poisson, pero enfoca de otra manera el estudio. Bueno, se los dejo para que lo vean ustedes. En el Canavos está muy bien explicado, a los que les interese. Y creo que en el Newbold también está, ¿eh? En el Newbold también está muy bien explicado. Bueno, voy a explicarle por último a Manu esto de los 6 desvíos. Pero vamos a agarrar una nueva diapositiva. Mirá. Yo tengo una distribución con una variable aleatoria que tiene una media de 50, ¿sí? Y tiene un desvío de 3. Y yo no sé cuál es la distribución de la variable aleatoria. La verdad no sé qué distribución sigue. Sí sé que tiene esta media y sí sé que tiene este desvío. Entre otras cosas, porque no es la única cosa que tiene que pasar, entre otras cosas, el mínimo es igual a... vamos a poner 41. ¿Sí? Es decir, 3 desvíos hacia la izquierda, el mínimo. Y el máximo es igual a 59. ¿De acuerdo? Con lo cual, el rango, ¿cuánto es? Bueno, el rango es el máximo menos el mínimo. En este caso, 59 menos 41. En este caso, 18. 18 con respecto a 3, ¿cuánto es? ¿Cuántas veces cabe 3 en 18? 6. Exacto, 6. Entonces, el rango es de 6 desvíos. Como en la distribución normal, en el intervalo que va de la media a menos 3 desvíos al intervalo que va media más 3 desvíos, es decir, si esta es la media, acá tengo 6 desvíos, tengo el 99,7% de la distribución, tengo casi el 100%. Entonces, una de las cosas que tiene que pasar para que yo pueda decir que mi distribución empírica sigue una ley normal es que la diferencia entre el valor mínimo y el valor máximo, es decir, el rango, sea de 6 sigma, ¿sí? Porque en una distribución normal, esa es casi la totalidad de la distribución. Bueno, people, buena clase. ¿Los 9 están al revés o soy yo? Ah, te puso triste, mirá. Mirá, 9, mirá, otro 9 más para tu TOC, para que sueñes con el 9, mirá. Para que sueñes con el 9. Ahí está. Bueno, esperá. Loco, respeten el TOC de la gente, no sean malos. Yo sé que los pone triste a algunos el 9 así. Ahí está. Mejor, ¿no? Chicos, buena clase. Nos vemos el martes. ¿Sí? Por favor, Chao, les nos vemos. pido... Chao, chao. Perdón, pensé que No, por favor. había cortado. Chicos, por favor, les pido para el martes, los que todavía no lo saben, entren a mi Econ y fíjense en cuál es su mail de acceso al campus, ¿de acuerdo? El mío es 18dp2636374 campus.económicas.a.ar, ¿sí? Tiene que ser 2 letras, perdón, 2 números, las iniciales de su nombre y apellido y su número de documento, @campus.económicas.a.ar. Bueno, niños, nos vemos. Chau, chau. Chao, ahora sí, chao. Nos vemos.